1987. Creo que es uno de los decanos de los profesores de teología que sacó su doctorado allí en Andrews, y actualmente es profesor emérito de la Universidad Peruana. Así que dejamos el tiempo bastante con el doctor Merlin Laromino. Es para mí un verdadero honor participar en este simposio, y a la vez es una inmensa alegría el ver cómo ha ido creciendo hasta tomar esta importancia. Desde esos humildes comienzos en los rincones uperuenses, ahora ha llegado al ámbito internacional. Estamos para hablar acerca de la influencia de Jesús en la historia de la Iglesia cristiana. Y cuando hablamos de eso, no sé cómo muy bien. Estamos hablando de las etapas históricas en el ministerio del Consolador. Al revés. Y cuando hablamos de esto, tenemos que considerar primero la realidad del vicario de Jesús. La realidad del Espíritu Santo como único vicario de Jesús se basa en la palabra de Dios, como hemos estado viendo todos estos días, y sobre todo porque la palabra de Dios registra lo dicho por Jesús con respecto a él. Pero esta realidad vamos a establecerla desde el inicio con dos textos muy claros. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Os guiará a toda verdad, hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. No hace mucho, en el ámbito de la erudición bíblica, era costumbre en el argot teológico tildar al Espíritu Santo como el gran desconocido, e incluso como la Cenicienta, debido mayormente a la escasez de referencias bíblicas que lo mencionasen, y sobre todo a las pocas obras dedicadas a él. En la actualidad no es más de ningún modo apropiado referirse a la tercera Trinidad, a la tercera persona de la Trinidad de ese modo, dado al interés creciente manifestado en él, y también considerando la inmensa variedad de exposiciones vertidas en torno a él en las últimas décadas, pero sobre todo por la realidad de su existencia tal como es expuesta en las Escrituras. El relato veterotestamentario comienza en el Génesis con el registro del origen del universo y de nuestra existencia, destacando la acción poderosa de la tercera persona de la Trinidad a lograr directamente desde el primer día de la creación. Y ya en las postrimerías del Antiguo Testamento termina señalando la explícita intervención del Espíritu y la promesa de su ayuda y compañía constante a los fieles en los últimos siglos previos al cristianismo, tal como consta en Ageo 5 y Zacarías 4:6. Sin embargo, a lo largo de este tiempo, pareciera que él queda como escondido entre las acciones de sus dos compañeros divinos,
y su presencia es asumida o tácita y no siempre es tan conspicua como la de la primera o de la segunda persona. Sus acciones y su presencia son o parecen algo así como vinculantes, es decir, su actuar lo ejerce como si fuera el vínculo que liga o mantiene unidas las acciones de los tres, de modo que todo resulte en una acción conjunta, unida y perfecta de nuestro Dios Trino. Se podría decir que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo es atisbado en acciones grandiosas como el ejecutor de los hechos de Dios. En cambio, en el Nuevo Testamento es visto como el mayor o con mayor plenitud, como el ejecutor o realizador de portentos insondables que lo identifican con el proyecto divino salvífico nuestro al rescatarnos de esa maraña detestable llamada el gran conflicto y su resultado más abominable, el pecado. Un intento de dividir los periodos de la trayectoria bendecida del Espíritu a lo largo de los siglos en la cristiandad sería la siguiente. Primero, cuando se inició la Iglesia Apostólica, en el siglo I. Luego, cuando habló la patrística, apologética y los concilios convocados, los siglos II a V. Luego, cuando la oscuridad medieval obnubiló la verdad, los siglos VI al XV. Luego, durante los días de la Reforma y la Contrarreforma, los siglos XVI a XVIII. Y finalmente, durante el tiempo del fin, que abarca los siglos XVIII hasta el final. Así, veamos estos periodos. Primero, cuando se inició la Iglesia Apostólica. El Nuevo Testamento es el registro auténtico del inicio de la Iglesia cristiana, que a su vez empieza con la maravillosa revelación de la intervención divina de la tercera persona de la divinidad. Entonces se realizó el milagro más prodigioso del universo y de los siglos, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, el Verbo Eterno. Y este misterio insondable, que es la esencia misma del Evangelio, nos es revelado de modo escueto y sublime. La Escritura registra que al realizarse este portento se consumó la encarnación, pues el Verbo se hizo carne para habitar entre nosotros, y fue así. Luego, el mismo Espíritu que lo engendró se encargó de ungirlo el año 27 en ocasión de su bautismo, para que fuese mensajero, profeta, ofrenda expiatoria por el pecado en el Calvario y santísimo pontífice en el santuario celestial. Desde entonces guía a todos hacia el Mesías, hacia el ungido, llevándolos al arrepentimiento y, tras hacernos nacer de nuevo, los sella para la salvación. Entonces los guía como hijos de Dios y los ayuda en su debilidad, intercediendo constantemente por ellos. En realidad, cuando uno entra al ámbito nuevo testamentario, es demasiado evidente que el panorama trinitario es ampliado, pues a partir del momento cuando la segunda persona de la deidad toma nuestra naturaleza, cada uno recibe distintivamente su nombre propio, tal como lo conocemos ahora: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jehová se hizo carne para habitar por nosotros a fin de poder salvarnos. Todo esto y mucho más
tal como está registrado en cada libro del Nuevo Testamento, era parte del conocimiento y mensaje que la Iglesia apostólica creía, enseñaba, predicaba y vivía tocante al Espíritu Santo. Su plena identidad divina, su naturaleza y su obra sacrosanta como tal en el ministerio salvador eran reconocidas, vividas sin ambajes. Pero siempre, en cada ocasión y a lo largo de todo el tiempo, Él ha soplado donde ha querido y como ha querido, y sobre todo en quienes lo han recibido para poder ser nacidos del Espíritu, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y así tenemos el trayecto del Espíritu Santo durante los siglos en la Iglesia. Pareciera mayormente que la Iglesia primitiva tuvo que afrontar el problema de dónde hablaba el Espíritu Santo y dónde no. Pero también tuvo que definir la genuinidad del testimonio personal de los que decían hablar por el Espíritu. En ambos casos, la Iglesia siguió el consejo apostólico. Para el dónde sí y dónde no, acató la dirección inspirada paulina. Es decir, la genuinidad espiritual divina era discernible en el reconocimiento que la comunidad hacía del señorío de Jesús, ya que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. Y además, si esa manifestación era como aparecía, es decir, qué frutos generaba tal manifestación, dónde ocurría. Mateo 7:16. En cambio, para la genuinidad del testimonio personal, es decir, con quién hablaba, siguió el consejo inspirado juanino, considerando el reconocimiento pleno de Cristo como el encarnado y su plena actuación tal en el mundo. Ya desde la primera mitad del siglo I, la cristiandad en Siria, en la comunidad de Minajé, además de reconocer la genuinidad de la manifestación profética como un don del Espíritu Santo, evidentemente tuvo que lidiar con pseudoprofetas itinerantes que pretendían ser impulsados por el Espíritu. La misma Minajé así lo evidencia al reconocer primero la genuinidad del don profético santo, que era otorgado precisamente por el Espíritu, y al mismo tiempo determinar quiénes no lo eran, mostrando la norma adoptada contra aquellos, estipulando que si un profeta itinerante que aceptara la hospitalidad de una comunidad por más de 2 días y que impulsado, decían ellos, por el Espíritu, pidiese una comida para sí e incluso dinero, pues él debía ser expulsado como un falso profeta. Esto, de hecho, concordaba también con la advertencia juanina de ni siquiera recibir en casa, ni menos darle la bienvenida a alguien contrario, a la doctrina de Cristo. Bueno, cuando hablamos de realidad del primer siglo, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, la encarnación y el ungimiento de Jesús. Hechos realmente maravillosos realizados por el Espíritu Santo. Luego está el primer derramamiento del Espíritu Santo, al cual conocemos como la lluvia temprana. Pero después están los dones que el Señor repartió a la iglesia. Están también los ministerios de la iglesia. Y está la predicación poderosa del Evangelio. Y aquí estamos entrando a considerar lo que ocurría en ese primer siglo, en esta comunidad que es conocida como Minajé. En realidad, la misma escritura, ya dijimos que al entrar el nuevo siglo,
tenía la convicción de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, quien junto con la Iglesia es el agente divino que invita a los pecadores a participar gratuita y plenamente de la salvación, tal como se nos dice en Apocalipsis 12:17. Y cuando quisiéramos resumir lo ocurrido en ese primer siglo, tenemos que la Iglesia se abrió paso con poder y demostración del Espíritu Santo. Y ahora la patrística apologética y los concilios convocados en los siglos II al V. Hacia la mitad del siglo II apareció en Frigia, Asia Menor, Montano, quien se consideraba como la encarnación del Espíritu Santo que prometió Cristo a su iglesia. Se dice que tenía un gran séquito de profetas y especialmente profetisas que en manifestaciones estáticas anunciaban el fin del mundo, así como el descenso de la Jerusalén celestial. Ustedes vean que aún desde esos días habían estas distorsiones de todo cuanto el Señor había establecido en su palabra con respecto a los tiempos escatológicos y especialmente la participación del Espíritu Santo dentro de ese contexto. Afortunadamente, alrededor del mismo tiempo, hubo paladines de la patrística que se pronunciaron de modo legítimo en torno a la obra del Espíritu Santo. Y entre ellos está Justino. Justino fue, además de filósofo, mártir. Durante este siglo también se inició y desarrolló la neumatología, que es el tratado del Espíritu. Justino Mártir. Justino Mártir escribió 3 obras sobre el Espíritu Santo. Y para Justino el Pentecostés es un momento especial donde el Espíritu se convierte en un don de Jesús a los creyentes. Desde entonces el Consolador continúa comunicándose mediante la Iglesia, ya que ella, según él, es el lugar de la comunicación del Espíritu, pues él considera la presencia de los dones en la Iglesia como una continuación del Pentecostés apostólico. A Orígenes de Alejandría correspondió la elaboración del primer tratado sistemático sobre el Espíritu Santo en su obra de Príncipes. Si bien es cierto que a lo largo de su obra las referencias al Espíritu son múltiples, la mayor exposición sobre el tema está en De Príncipes 1:3. Y hablando de la acción del Espíritu en la humanidad, Orígenes considera que hubo 2 venidas del Espíritu Santo sobre la humanidad. La primera ocurrió en el Antiguo Testamento, básicamente con la venida del Espíritu a los profetas. La segunda, que es la principal, es la que aconteció a los apóstoles en el Pentecostés y en cumplimiento de las profecías, especialmente las profecías de Joel. Lo puntual es que él considera estas de modo explícito solo sobre los hombres, los cuales no son considerados como parte del descenso del Espíritu sobre Cristo en ocasión de su encarnación y sobre todo en su bautismo. A esta da, sin embargo, una importancia suprema. Hacia fines del siglo II apareció Ireneo de León, quien llegó a ser un abanderado en la exposición de la actividad del Espíritu Santo en todas las etapas, o como él llamaba, en todas las economías de Dios. Y él decía que en estas economías se miraba la historia de la salvación. Sus obras, el canon de la verdad y la regla de la fe, son notables. Ireneo no concebía alguna etapa interrumpida de la actividad del Espíritu en el mundo.
pues él decía, siempre estuvo asistiendo a los hombres, anunciándoles el futuro, mostrándoles el presente e interpretándoles el pasado. Para Ireneo, desde el derramamiento del Espíritu en la Iglesia, el Espíritu como don de Dios le ha sido confiado a la Iglesia. Es decir, cuando uno dice Iglesia, es aludir al Espíritu, que es la que crea, y donde el Espíritu de Dios está, allí está la Iglesia con los carismas que suscita el Espíritu. Cuando hablamos de Ireneo, en realidad tenemos que hacer lo siguiente, o tenemos que pensar en lo siguiente: la diferenciación correcta entre los verdaderos y falsos profetas debió haber sido tal vez algo que siempre preocupó o molestó a la Iglesia desde los primeros días de la Iglesia apostólica. Y esto era algo que implicaba a una manifestación directa del Espíritu Santo. Ireneo es a su vez quien comienza a alegar de una sucesión ininterrumpida de obispos que fueron depositarios del carisma de la verdad, razón por la cual ellos eran los que podían decidir el lugar y la manera como hablaba el Espíritu. Bueno, las últimas décadas del siglo II y las primeras del tercero fueron el escenario al cual Arrio proclamó su doctrina. Arrio no concebía al Hijo consubstancial con el Padre. El Hijo llegaba a lo mucho a ser la primera de las criaturas y hasta la más excelsa de ellas, algo así como el primero de los ángeles y nada más. Con esto planteaba si el verbo era creado o engendrado, y aunque engendrado supera creado en relación a tiempo, su aceptación siempre elimina la coeternidad con el Padre. Pese a que el concilio de Nicea rechazó las ideas arrianas, estas ganaron prestigio cuando el emperador Constancio II oficializó la tesis de Arrio, hasta que en el concilio de Constantinopla el arrianismo quedó condenado, pero el problema persistió, pues no se resolvió de qué naturaleza era el Espíritu Santo y qué dignidad se le debía. Entonces bullían las ideas, empezando con las judías que apenas concedían al Espíritu la categoría de una clase de fuerza divina. Con ellas el modalismo aducía que solo era una cualidad divina. Luego estaba la arriana, que al referirse al Espíritu Santo apenas lo consideraba como una segunda criatura o un segundo ángel. Y era tal su rechazo a la divinidad de él que al arreciar la confrontación a mediados del siglo, sus defensores fueron tildados de neumatómacos, es decir, los que matan al Espíritu. Pero primó la tesis encarnacionista, que al conceder la divinidad al Hijo, también concedió al Espíritu Santo. Ya en el siglo III apareció Sabelio en medio de una ardua controversia trinitaria que afectaba la naturaleza de Cristo. Sin embargo, Sabelio afirmaba que no hay distinción entre las personas divinas, ya que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son una única entidad. Cuando hablamos de esas cosas ocurridas allá en esa lejanía de sus tiempos, uno diría, pues en estos días ya no existe tal problema. Pero yo he quedado realmente preocupado cuando constaté que en una región cuyo nombre no voy a decir, hablaremos como Cervantes, ¿sí? Aquí cuando habló de Sancho Panza y el Quijote, ¿no? En un lugar de la Mancha, etc., ¿no? Hablaban con un fervor muy igual y parecido a lo que decía Sabelio. Y no estoy hablando de feligresía externa, sino de interna de Cristo. Cuán importante es, hermanos, que nosotros sepamos qué es lo que la Escritura dice acerca
de nuestro Consolador. Hipólito, un griego alejandrino, llegó a ser discípulo de Ireneo y actuó precisamente en Roma. Fue obispo papal en ella. Este caballero enseñó inicialmente que el divino Logos, el Verbo, se hizo hombre en Cristo, pero que Él difiere de Dios el Padre en cada aspecto y que Cristo es intermediario entre Dios y la creación. Y esto significa que si Cristo no era Dios, y es una negación de la Trinidad, pues también lo es con relación al Espíritu Santo. No hay una realidad, no hay una distinción entre ellos. En realidad, Hipólito fue uno de los principales causantes, a entender de Roma, del primer cisma formal de la Iglesia y a su vez uno de los primeros antipapas, según la Iglesia Católica, en la sucesión petrina anunciada por la Iglesia Romana. Igualmente, él comienza a defender la idea de que como guardianes de la fe y de la Iglesia, el Espíritu Santo solo se manifestaba en los sucesores del sacerdocio jerárquico, que es dueño de la sucesión apostólica y del ministerio de la enseñanza. Así, la idea de que el Espíritu Santo era el que aprobaba y estaba presente solo en el ministerio eclesial, se presentó desde entonces y perduró hasta hoy en las filas de la Iglesia Romana. Que nunca acontezca esto, hermanos, que solo en los pastores está el Espíritu Santo. ¡Qué abominación es! Los comienzos del siglo III fueron escenario para el prolífico Tertuliano. Tertuliano decía que los evangelios, como la sustancia del Nuevo Testamento, contienen el meollo de la revelación nuevo testamentaria, la cual es a su vez la automanifestación de la divinidad en su unidad personal, lo cual diferencia fundamentalmente a la fe cristiana de la judía. Con esta revelación, el Nuevo Testamento ostenta una nueva comprensión de Dios que en esencia es una nueva manera de entender la unicidad de Dios como tripersonal. De esta manera, la revelación del Nuevo Testamento se realiza mediante el Hijo y el Espíritu, quienes ya actuaban en los días veterotestamentarios y aunque revelaban a Dios, no fue entendido en realidad tripersonal. Para Tertuliano, el Dios uno y único es al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues tales son los nombres de cada una de las personas divinas. En realidad, Tertuliano también precisa que el Espíritu es otro dentro de la divinidad e incluso lo nombra como tercero, y además es el primer teólogo que aplica el término persona al Espíritu Santo, lo cual es fundamental para la teología trinitaria posterior. Bueno, aparecen otros nombres que vamos a ir avanzando por razón de tiempo. Está Tertuliano, Novaciano, pero no podemos dejar de mencionar en realidad a don Agustín. En realidad es a partir del siglo IV cuando se presenta cada vez más la idea de que la plena posesión del Espíritu solo se otorga a aquel que lleva una vida absolutamente ascética en algún claustro, en el matrimonio o en el que niega su propia existencia. Crucial también a todo esto fue lo establecido por la Iglesia Católica muchos siglos más tarde en el Concilio de Trento, al declarar que los obispos son el resultado de la sucesión apostólica y que ellos están puestos por el Espíritu Santo para regir la Iglesia romana, tal como hemos puesto en el cuadro de la derecha, haciendo un resumen de esto.
Y llegamos a la oscuridad medieval cuando la verdad fue echada por tierra. Este es un periodo realmente preocupante. Ya en el siglo VI, durante la celebración de un concilio, la Iglesia de Occidente optó por cambiar la fórmula nicena de procedencia del Espíritu al añadir que procede del Padre y del Hijo. Bueno, no hemos hecho énfasis en los dos concilios que habíamos querido recalcar por causa del tiempo, que son el de Nicea y el de Constantinopla. Pero estamos aquí llegando a mencionar el hecho de que la Iglesia romana cambió esta frase que procede del Padre y del Hijo. Es decir, cambió a esta frase. Esta frase adoptada por Occidente fue rechazada por Oriente. Y es lo que se conoce con el nombre del problema del filioque. Filioque significa en latín simplemente y del hijo. Posteriormente, en el año 876, un sínodo de Constantinopla condenó al Papa por no corregir la herejía de la cláusula filioque. Las disputas cobraron gran fuerza que pues no se consideraba idéntica esta preposición ex y la de dia, puesto que los teólogos bizantinos argumentaban que la primera fuera usada para el Padre y la segunda para el Hijo. La idea era afirmar que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. Sin embargo, el texto aprobado por el concilio era procede del Padre y del Hijo. Desde luego, durante el medioevo, el anticristo se encargó de obnubilar la existencia del vicario de Jesús y anular su ministerio arrogándose el título de vicario del Hijo de Dios. Y de este modo añadió a su haber una blasfemia más contra el Altísimo, como se le mostró a Daniel al revelársele la obra que haría el cuerno pequeño durante los días de su apogeo. Tan importante es este asunto que a Juan se le reveló de modo aún más explícito que el vicariato pretendido de la bestia sería acentuado mediante la adopción de su título blasfemo milenario preferido de Vicarius Filii Dei por su imagen, siendo él impuesto como señal y número de su nombre blasfemo exigidos para su adoración bajo amenaza de muerte. Lo notable de este asunto es que el Señor enfatiza esta pretensión en el cuadro profético apocalíptico, indicando la manera como la bestia se atreverá a destacar su mendacidad, ostentando incluso en su imagen el mismo título preferido y largamente acariciado en un momento cuando el mismo Espíritu Santo estará actuando tras el Pentecostés escatológico y cuando su iglesia esté dando el último pregón de misericordia al mundo perdido con el poder recibido con la plenitud de la lluvia tardía. Las tensiones entre Roma y Bizancio aumentaron tanto que el año 1054 el representante papal entregó la excomunión papal a Miguel de Cerulario, patriarca de Constantinopla, mientras presidía el servicio sabático. Sin pérdida de tiempo, Miguel puso también de inmediato al Papa León I bajo maldición. La controversia filioque aún sigue siendo un punto de disputa entre la Iglesia Católica de Occidente y la de Oriente. Sin embargo, la razón principal del cisma fue la pretensión papal romana que alegaba la supuesta sucesión apostólica petrina que exigía
su liderazgo obispal como cabeza y príncipe de todos los obispos de la iglesia y que exigía el vicariato de Cristo por ser el obispo de Roma y desechaba la vigencia del sábado en la iglesia oriental. Ya a fines del siglo XII y comienzos del siglo XIII apareció en Calabria, Italia, Joaquín de Fiore. Joaquín de Fiore sacudió a la iglesia con sus enseñanzas, pero estas enseñanzas tuvieron una gran aceptación entre los franciscanos. Este afirmaba que después de la edad veterotestamentaria del Padre y de la novotestamentaria del Hijo, afloraba entonces la edad monacal del Espíritu y que gracias a esto llegaba el cambio decisivo en todas las edades del mundo. Anunciaba también la inmediata desaparición del mundo. Igualmente por esta época aparecieron varios movimientos religiosos que contribuyeron más adelante a la formación de la Unión de Hermanos o Hermanos Moravos a mediados del siglo XV. Uno de estos grupos fue el de los valdenses, que se remontaba del siglo XII. Otro grupo influyente fue el movimiento derivado de los husitas, seguidores de Juan Mus. Cuando hablamos de Juan Mus, aquí hay alguien que salta de emoción, y es uno de nuestros profesores de Ancos, que ha expuesto en este lugar. El grupo predicaba que debían mantenerse firmes en su postura contraria a la política y al mundo, apegándose firmemente a las Escrituras. Dentro de sus creencias, los miembros de este pequeño partido, tal como se registran sus creencias en su obra cumbre Actas de la Unión de Hermanos, concebían al Espíritu Santo como el dedo de Dios y la alma de Dios, un consuelo o el poder de Dios que el Padre da a los creyentes en base a los méritos de Cristo. Tomás de Aquino es el más destacado representante de la escolástica medieval. Como seguidor de la línea aristotélica, trató de armonizar esta con el dogma cristiano. Aquino asumió completamente en sus obras la noción del Espíritu Santo como relación de amor entre el Padre y el Hijo. Aquino vuelve a usar imágenes agustinianas para explicar la divinidad del Espíritu Santo. Dios, dice él, en cuanto existe en el propio ser natural, Dios en cuanto existe en su entendimiento, Dios en cuanto existe en su amor, son una sola cosa, aunque cada uno de los tres sea una realidad subsistente. En realidad, los días del medioevo se destacan por lo que tenemos allí: pretensión papal de identificación con el Espíritu Santo, imposición del magisterio eclesiástico romano sobre el laicado de la Iglesia. La actuación del Paráclito es desplazada, pues se suponía y se enseñaba que solo la curia era bendecido por la dirección del Espíritu. Y entonces tenemos los días de la Reforma y la Contrarreforma, cuando se desplazan los siglos XVI y XVII. Posteriormente, hacia fines del siglo XV y comienzos del XVI, aparecieron en Zwickau, Sajonia, Alemania, algunos llamados profetas que enseñaban que la iluminación interior era más importante que la doctrina tocante a la justificación. Ellos influyeron de manera poderosa en Tomás Münster, que pretendía ser un nuevo Juan el Bautista, encargado de preparar el reino de Dios, esperando fundar una nueva teocracia libre de tiranos. Igualmente, ya en pleno siglo de la Reforma, surgieron en Münster, Rin, Alemania, Jan Matthys y Jan Bockelson,
quienes pretendían ser guiados por el Espíritu para establecer el reino de Dios. En su celo fundador eliminaron los domingos y los días de fiesta y establecieron en la plaza de la catedral lo que ellos llamaban banquetes de amor, donde se llegó incluso a decapitar a los ciudadanos que no gozaban de la popularidad del pueblo. Por otro lado, varios factores se unieron para generar un sentimiento contrario al monopolio espiritual del clero romano en la interpretación de las Escrituras y la participación del Espíritu fuera de la sucesión apostólica alegada, hasta que estalló el apoyo indiscutible al fraile agustino Martín Lutero en 1517, cuando se atrevió a desafiar al dogmatismo papal. Al grito de sola fide, sola escritura, la reforma estremeció los cimientos de la Roma pontifical. Y enmarcado en este concepto, Lutero entendía al Espíritu Santo como agente divino que hacía posible reconocer mediante la Escritura a Cristo como Salvador. Semejante dinámica implica el principio de discernimiento según el cual un texto inspirado nos hable de Jesucristo. Desde luego, este reconocimiento solo es posible por la acción del Espíritu Santo en el alma del creyente. Juan Calvino mantiene una idea similar, enfatizando que es el testimonio del Espíritu Santo lo que permite distinguir la palabra verdaderamente inspirada y la que no lo es. Solo así se puede considerar a la palabra de Dios como la autoridad suprema por encima de la razón humana. Así, él defendía que la autoridad de la Escritura debía ser tomada como la más alta y sobre todas las razones o indicios o conjeturas humanas, pues esto significaba que se fundaba sobre el testimonio interior del Espíritu Santo. Durante los días de la Reforma y la Contrarreforma, los protestantes manifestaron una renovada atención al asunto de las fuentes de la revelación. Por algo proclamaban sola Escritura. Los católicos, por su parte, enfatizaban la insuficiencia de las Escrituras sin la dirección de una interpretación correcta. Por eso, contrariamente al entendimiento protestante, puntualizaba que la Escritura debía leerse en la iglesia, pues allí es donde habita el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo era el pleno garante de esa enseñanza mediante el magisterio y sus decisiones, y claro está, de la interpretación de la Escritura. A mediados del siglo XVIII ocurrió, por otro lado, la experiencia metodista, la cual fue obra de Juan Wesley. Y a su vez del metodismo se originó el pentecostalismo. Wesley comenzó su trayectoria religiosa leyendo en 1725 a Jeremy Taylor y a Thomas Kempis. Sin embargo, las obras que más influyeron en él fueron las de William Law, porque Wesley adoptó mucho del pensamiento de este escritor, y Law instaba a una vida de santidad en el laicado de la iglesia, que por siglos restringía, insistiendo que la santidad estaba reservada solo a los monasterios y su clero. Entre esos mismos años se inicia el pentecostalismo dentro del metodismo como movimiento de santidad, y a su vez pasa a América en 1776, apareciendo primero en Virginia. Sin embargo, el primer encuentro pentecostal donde aparecieron algunas manifestaciones de sus prácticas ocurrió en Cambridge, Kentucky, en 1801. Los datos señalan que allí se congregaban hasta unos 25.000 creyentes y que en sus reuniones aparecían fenómenos
como histeria, ladridos de perros y convulsiones extáticas y otros. Luego, un poco más, un siglo después, un nuevo avivamiento del pentecostalismo se originó en California, el cual es el que ahora prevalece con amplias manifestaciones carismáticas. De esto no vamos a entrar en detalle porque los que me suceden van a hablar con mucho más detalle. Pero aquí tenemos en totalidad lo que habría ocurrido a la Iglesia con el ministerio del Consolador durante los siglos XVI a XVII, que son los siglos de la Reforma y la Contrarreforma. Durante este tiempo, el gran movimiento de la Reforma Protestante restaura en realidad el ministerio del Espíritu Santo. Y ahora, durante el tiempo del fin, que es el siglo XVIII hasta el final, Jesús señaló que el tiempo del fin estaría plagado de una actividad demoníaca sin precedentes y que sus agentes de mendacidad diseminarían y profetizarían falsedades destinadas a contrarrestar la obra del Espíritu Santo, engañando al mundo y, en lo posible, al pueblo de Dios. De hecho, las fuentes de revelación divina nos indican que esta actividad espiritista iría en aumento hasta que los demonios dominarán totalmente y a su antojo a la humanidad que haya desechado el último llamado de salvación. Los dos últimos siglos fueron espectaculares en lo que toca a la manera como el Espíritu buscaba dar forma al pueblo de Dios, pero aún más espectacular fue la forma como las manifestaciones espiritistas tergiversadoras de la obra y presencia del Espíritu Santo emergieron contrarrestando la obra y la influencia del Consolador. Sin embargo, a su vez, poco a poco, los acontecimientos anunciados vienen completándose en el panorama escatológico para dar paso a las pretensiones finales de la gran controversia. De manera especial, a mediados del siglo XIX, el espiritismo moderno hizo su aparición paralelamente a él, con otras sociedades ocultistas que se encargaron de diseminar las enseñanzas espiritistas. Ya desde mediados del siglo XVIII, concretamente Samuel Swedenborg y Anton Mesmer contribuyeron grandemente en el despertar y la extensión del ocultismo. El primero fue un teólogo ocultista que empezó a recibir mensajes espiritistas el 7 de abril de 1744. Noten esa fecha, por favor, 1744. Y este es conocido en los círculos ocultistas como el profeta del norte. El segundo, como inventor del magnetismo animal o mesmerismo, es a la vez el precursor del hipnotismo hasta 1874 o hacia 1874. En 1875 la Sociedad Teosófica es iniciada por Elena Blavatsky. Los adventistas están muy familiarizados con la fecha de 1844 como inicio de su carrera denominacional tras el chasco profético del despertar milenista. Sin embargo, no siempre consideran ese mismo año para el inicio del espiritismo moderno con la participación directa de Andrew Jackson Davis y luego las hermanas Fox en 1848. Sin embargo, para el ocultismo, estas fechas son clave porque involucran a todos los apóstoles ocultistas en la preparación del terreno que iniciaría un siglo más tarde un nuevo movimiento ocultista sin precedentes, al cual ellos mismos se encargaron de llamarlo la nueva era. Por otro lado, también durante el siglo XIX, Edward Irwin buscó la restauración de los dones espirituales en la Iglesia moderna de Inglaterra. Pero
aun cuando no consigue, sí logra establecer que la glosolalia fuera vista como una señal del bautismo del Espíritu Santo, signo que a su vez es básico para los pentecostales. Luego, hacia 1880, surge una nueva ola de visiones iniciada por el movimiento de santidad. El movimiento se proyecta entonces en diversos campos, incluso apoyado por el metodismo, y su principio de perfección cristiana llega a ser muy reconocido. Sin embargo, la pugna entre la iglesia metodista y pentecostal llegó entonces a un punto de quiebre tras el cual el movimiento de santidad tuvo que reintegrarse a la vertiente metodista o apartarse. Si bien es cierto que la minoría se apartó para fundar sus propias iglesias de santidad, el metodismo, con sus 4 millones de participantes, se erigió entonces como el mayor grupo protestante de los Estados Unidos. Hacia 1891, el pentecostalismo inicia un nuevo auge en Charles Fox Parham, quien creía en el bautismo del Espíritu Santo y con fuego. Además, predicaba que hablar lenguas extrañas debía ser una señal del profeta de Pentecostés para los ángeles, que llevó el mensaje pentecostal de Parham a ese lugar donde cobró mucho poder. Durante ese mismo siglo XX, los pentecostales crecieron de manera excepcional en toda Latinoamérica. En Chile la inició el físico Willis Huber, que inicia un pentecostalismo como misionero metodista. En cambio, en Brasil, el pentecostalismo se inició con 2 inmigrantes suecos que llegaron al Pará, donde abren una misión y se inicia la primera congregación como Asambleas de Deus en 1911. Y a partir de allí, el movimiento pentecostal se torna en el más grande de la nación, de modo que en 1997 se constituye en el más grande movimiento pentecostal nacional del mundo, con sus 20 millones de miembros. Bueno, este es un nuevo récord de Brasil. Brasil siempre es el país más grande del mundo. Aquí tiene este récord de más grande número de pentecostales. Posteriormente, la glosolalia, el don de profecía pentecostalista, los dones del Espíritu, guía del Espíritu, renacer, los grupos carismáticos, etc. Las apariciones marianas, cada vez más frecuentes, son fenómenos espirituales propios de nuestros días, todos acaecidos con más frecuencia y espectacularidad en la mitad del siglo XX. Bueno, hay una cosa que quisiera hacer notar, y es que este asunto carismático ha interesado de manera muy especial a la Iglesia Católica, y gracias a esto ha habido un acercamiento muy notable entre ellos. Tanto el Papa Juan XXIII como Pablo II fueron los iniciadores de esto. Y en todo este interés y actividad ecuménico-carismática romana, Juan Pablo II jugó un papel determinante, porque él tenía muy en claro que el Espíritu Santo es el que da el crecimiento a la Iglesia a lo largo de los siglos, y desde luego está igualmente guiándola hacia una unidad mayor. Sin embargo, para Pablo o Juan Pablo II y sus predecesores, era aún más claro que no existe unidad sin la primacía del obispo de Roma como el vicario del Hijo de Dios, y es el mismo Juan Pablo quien manifiesta su total convicción de vicario en su libro Crossing the Threshold of Hope, y allí afirma lo siguiente: confrontado con el Papa, uno debe hacer una elección. El líder de la Iglesia Católica es definido por la fe como el vicario de Jesucristo, y como tal es aceptado por los fieles. El Papa es considerado el hombre que sobre la tierra representa al Hijo de Dios,
quien toma el lugar de la segunda persona de la Trinidad. Los católicos lo llaman el Santo Padre o su santidad. Y así el cuadro escatológico inspirado se torna cada vez más claro al señalar el papel explícito que el Espíritu tendrá en el final de todo y la forma como el engañador seguirá tratando de anular el ministerio fiel del Consolador en todas sus artes o con todas sus artes de falsedad. Para un asunto más claro, tenemos que en nuestros días vendrá el segundo y último derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Hermanos, lo más grande está por suceder con el Pentecostés escatológico de la lluvia tardía. Bueno, resulta muy significativo que al iniciar ya la segunda década del siglo XXI, un recorrido a lo largo de la historia del cristianismo nos muestra la impronta dejada por el Espíritu Santo en su milenaria carrera, realizando su ministerio de conducción y guía al rebaño que el buen pastor le encomendó como vicario suyo. Vez tras vez, el ministerio del Espíritu Santo y su dirección han sido tergiversados por los movimientos suscitados en su nombre, y estos han dejado su sello indeleble en nada grato. Sin embargo, es bueno recordar que incluso el mismo Jesucristo fue acusado de ser dirigido por Satán y no por su progenitor celestial. Así, en el siglo inicial ya vimos cómo sucedió esto en cada una de las formas, viendo ahí los inicios de la neumatología, Justino, Ireneo, Hilario. Luego en la iglesia medieval, el corno pequeño se arroga la identidad al vicario de Cristo, anulando el ministerio del Espíritu Santo. Pero luego viene la restauración del ministerio del Consolador. Luego vienen los grandes reavivamientos, el metodismo, el movimiento misionero, y también del milenismo aparece la iglesia adventista del séptimo día. Hay manifestaciones espirituales por otro lado falsas, el espiritismo, el movimiento de santidad y perfeccionismo, movimiento carismático y la nueva era. Hermanos, es por demás conmovedor constatar cómo la Escritura certifica y asegura el ministerio del Divino Paráclito a lo largo de la historia de la Iglesia de Dios, a pesar de los intentos del enemigo tratando de pervertir y tergiversar su ministerio. Cuando Dios revela a Juan el futuro de la Iglesia desplegada en 7 periodos, le advierte y promete que en cada etapa de su ministerio, de su historia, el pueblo de Dios tiene la certificación y garantía plena del cuidado especial del Espíritu Santo. Sin su ministerio no hay esperanza concreta plena. Con su poder todo lo prometido es logrado, pues Él es la fuente de poder tanto de la iglesia militante como de la iglesia triunfante. Sea en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia o Laodicea, es el Espíritu el que dice, es decir, el que guía, ayuda, protege, amonesta, enseña y provee a las iglesias su mensaje de aliento, esperanza y poder. Nunca hubo un tiempo en el cual el Consolador haya estado desatento a las necesidades del rebaño que le encomendó el buen pastor, y de hecho nunca lo habrá hasta la consumación de todas las cosas, cuando el mismo Espíritu presente ante el Salvador a su iglesia, a la cual cuidó y mantuvo sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ojalá cada uno de nosotros esté dentro de ese grupo bendito. Que Dios les bendiga y que todos seamos llenos del Espíritu Santo. Hasta el próximo.